vamos a proceder en lo que es este estudio que sin duda está siendo de bendición y espero de verdad sea de mucha bendición a sus vidas esta serie de 6 mensajes. Ya hemos comenzado la primera semana, hoy vamos a tener esta segunda semana de 6 donde vamos a seguir observando este tema. La semana pasada miramos, ¿cierto?, en el primer estudio enfrentando una batalla real y cruel. Fue la introducción del mensaje donde la meta de quien estaba exponiendo, que era en este caso yo, era que usted se fuese consciente de esta verdad, que muchas veces, aunque sabemos que la Escritura nos enseña, no somos tan conscientes de que vivimos una batalla real y cruel. Esta semana entonces vamos a comenzar la primera sección de este título que es Identificando al enemigo, donde vamos a hablar sobre el origen de Satanás y sus ángeles, el ambiente donde actúa, pero también los límites que tiene, porque aunque es un ser poderoso, no es como nuestro Dios, que es todopoderoso, tiene límites. La próxima semana vamos a seguir con identificando al enemigo, pero vamos a mirar cuál es el propósito de su existencia, la meta y el fin de él. Semana 4 vamos a mirar las estrategias que él usa, las mismas de la antigüedad en la que usa hoy, para sin duda hacer frente a Dios y a su pueblo, a su iglesia. La semana 5 vamos a mirar las defensas contra nuestro enemigo, someternos a Dios, la palabra de Dios y la oración ferviente. Para la última semana cerrar con un mensaje de victoria, cómo tú y yo podemos vencer al enemigo, que ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero aunque él ha sido derrotado por Cristo, la meta es que cada uno de sus hijos viva de victoria en victoria en la batalla de la fe. Y que podamos algún día, como Pablo, decir que hemos peleado la buena batalla de la fe. Entonces, ya hemos visto desde la semana pasada que tenemos un enemigo que es real, un enemigo que no solo es real, sino lleva hacia adelante una batalla que es real, un enemigo, como decíamos, que es muy cruel y que ha existido siempre para dañar la obra de Dios. La razón por la que él existe es dañar la obra de Dios y a los hijos de Dios. Por tanto, es sumamente importante para nosotros como hijos de Dios, familias del Señor, iglesia de Dios, conocer a nuestro enemigo y así establecer defensa para enfrentar, ¿cierto?, con fortaleza en el Señor a nuestro enemigo, con las armas que Dios nos ha dado. Esta tarde vamos a identificar un poco mejor a nuestro enemigo, partiendo desde su origen, el ambiente donde él se mueva, pero también sus límites. Y eso es lo que veremos entonces. Como ya decía, las próximas semanas seguiremos desarrollando esta serie de enseñanza como ya está. Pero la pregunta que podríamos hacer, estudiar esto nos ayuda en qué sentido, de qué manera sirve a tu vida, a tu matrimonio, tu familia y a tu amada iglesia estudiar temas como estos. ¿Por qué decidimos tomar este tema o 6 semanas para tocar un tema referente al enemigo de nuestras almas y no hablar de Dios? ¿En qué nos beneficia? Bueno, en muchos sentidos, porque nos ayuda a estar mucho más conscientes y atentos sobre esta realidad. Porque como padres entendemos que el enemigo de nuestras almas quiere destruir la vida, mente y corazón de nuestros tesoros, nuestros hijos. Porque entendemos que él existe con el fin de dañarnos y esto nos hace estar más conscientes. Nos ayuda también a determinar con la ayuda del Señor a hacer frente a esta batalla a la manera de Dios y con sus fuerzas. Porque escuchamos mucho de cómo vencer a Satanás y usted ha escuchado cosas como vamos a atarle, expulsarle, vamos a hacer una guerra espiritual. La pregunta es, ¿esa es la manera de Dios? ¿Es así como la palabra de Dios nos enseña cómo hacer frente? Entonces va a ayudarnos a determinar con la ayuda del Señor a hacer frente a esta batalla, pero a la manera de Dios y con sus fuerzas. Y por último, nos va a ayudar a no ignorar cuán dura y difícil es esta batalla. Porque hermanos, no es menor. Vamos a mirar que este ser es un ser poderoso, no como tú ni como yo. Es un ser más poderoso que tú y yo. Es un ser que existe con el fin de destruir todo lo que tú y yo amamos. Él no descansa, Él no duerme, Él no da treguas. Él quiere entonces dañarnos. Entonces, de alguna manera, estudiar esto nos ayuda en muchos sentidos y entre esos los que aquí antes he mencionado. Ya dijimos la semana pasada, he compartido el Power, vamos a seguir compartiendo semana tras semana los apuntes y el Power. Dijimos que tenemos un enemigo real, una batalla real y que no solo es real, sino que tenemos un enemigo cruel. ¿Recuerdan? Velad y orad para que no entréis en tentación porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Aquel que es homicida desde el principio, padre de mentira, es nuestro enemigo, cruel enemigo, que sin duda no da tregua a nuestra vida. Ok, entonces hoy continuamos con identificando al enemigo, el origen de Satanás, el ambiente donde actúa y sus limitaciones. Permítanme entonces introducir de la siguiente manera este estudio. ¿A cuántos les gusta el cine? Es uno de mis pasatiempos favoritos con mis hijos. Hoy me acompaña Connie con mi yerno favorito, no tengo otro, pero me acompaña Connie y una de las cosas que nos encantaba desde niña hacer, ella, su padre, siempre loco, corriendo, muy ocupado, pero de vez en cuando nuestro tiempo como padre e hijas era el cine, ir a ver una película, y a veces tarde por la noche, la última función, porque el papá llegaba tarde, era ir al cine. Yo a dormir, ellas a ver la película, ¿no? Me decían, papá terminó y nos íbamos a casa, pero era nuestro tiempo favorito, ver películas. Nos ha gustado siempre ver películas. Y una de las películas personalmente que cuando niño me gustaba mucho, yo no sé si a usted le gustó, pero era La Guerra de las Galaxias. Y Arturito, Chewbacca y todas las personas allá, los personajes. En mi época esos efectos especiales eran increíbles. Uno creía que andaba en una nave, era todo tan espectacular. Pero ¿saben lo que ha sido triste después de haber visto la saga completa en aquellos años? Es que aprendí que con los años no era el inicio de todo. Han hecho más películas para explicar cómo comenzó todo, de dónde salió Lord Vader y todos los demás, y una película tras otra para seguir explicando lo que yo nunca supe, y han sacado más películas y ya me las perdí todas. Ya no sé cómo es la historia. Es lo mismo con las películas de Marvel, no sé si han notado, vimos todas las películas, algunos, pero ahora están sacando películas para explicar cómo comenzó todo, de dónde vino el poder y la fuerza. Y es triste cuando te das cuenta que no viste la película desde el principio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mire la introducción, ¿no? No sacamos nada con hablar de Satanás si no sabemos de dónde viene, cuál es el principio. No nos importa empezar a mirar la película de él desde el capítulo 4. Hay que verlo desde el capítulo 1 para entender quién es nuestro enemigo, dónde nace, cuál es su origen y en su origen cuál fue su pecado y cuál es el propósito de su existencia. Por tanto, mi meta a través de este mensaje, el que hoy vamos a ver al identificar nuestro enemigo, es poder citarnos en las Escrituras y mirar la historia desde el principio, no de la temporada 4 ni la película 4, sino de la 1. Tremenda introducción, ¿no? ¿Qué les pareció? No sé si sirve de algo, pero estamos ahí por lo menos en el punto, ¿no? Así que vamos a ver en el bosquejo de este mensaje lo siguiente. Vamos a mirar el origen de Satanás, porque la Biblia nos narra, trata de explicarnos y contarnos no todos los detalles que quisiéramos, pero nos dice el origen. Vamos a mirar el ambiente, el lugar donde él se mueve, donde él actúa. Usted pensará, no, Satanás es el príncipe de este mundo. Por supuesto que lo es, dice la Biblia. Pero ¿está trabajando más activamente afuera de la iglesia o en la iglesia? ¿Está trabajando con los que son bajo su gobierno, su autoridad, o con aquellos que quieren honrar a Dios? Hay un ambiente donde él se mueve. Es evidente que hay un ambiente predilecto para él, que es dentro del pueblo de Dios, pero también vamos a mirar sus limitaciones. Así que permítanme tener una palabra de oración antes de que entremos a nuestro primer punto en esta enseñanza. Querido Dios, aquí estamos para comenzar esta segunda semana de esta serie y queremos pedirte, Dios, que seas tú quien nos enseñe, nos instruyas, nos muestres, Señor, con tu palabra, quién es nuestro enemigo. Queremos identificarlo porque sabemos que en la medida que mejor le conozcamos, más vamos a poder hacer defensa de él y de alguna manera mejor podremos llevar adelante esta buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, instrúyanos, enséñanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces. El origen de Satanás. El primer relato en las Escrituras de Satanás, yo creo que todos sabemos, lo encontramos en Génesis capítulo 3, ¿o no? Es interesante, esto lo dice el comentario de Fundamentos de Teología Bíblica de Bancroft. Esta porción lo saqué de allá, de la página 384, hablando de la doctrina de ángeles. Dice que es interesante notar que en la mitología de casi todas las naciones antiguas habla de seres espirituales. Hablar de Satanás no es solo una cosa reservada para el mundo cristiano. Los pueblos antiguos también hablan de ellos y tienen sus historias. La mitología habla de ellos. Por ejemplo, los babilónicos los presentan como dioses que transmitían mensajes a los hombres.
Supuestamente los romanos y griegos tenían sus genios, semidioses, faunos que visitaban la tierra y que incluso algunos tuvieron contacto con seres humanos y habían semidioses. La mitología dice eso de ellos. La cultura egipcia creía en estos seres al igual que las culturas orientales. Las creencias en ángeles es casi universal, no es reservado del mundo cristiano, es universal y cada una de las culturas antiguas tiene historia de ángeles y de seres sobrenaturales. Ahora, sin embargo, cuando una cultura cree en algo, no necesariamente es prueba de verdad y realidad. Nosotros como pueblo cristiano debemos basar lo que creemos no en historias mitológicas, no en cuentos, sino en lo que Dios dice en su palabra de estos seres que son reales y que existen y que tienen un comienzo. Por tanto, Génesis capítulo 3 es el primer texto que nos introduce en este ser conocido como Satanás, aunque específicamente no es conocido en Génesis 3 por ese nombre, sino está representado a través de la serpiente. Y en este capítulo 3 de Génesis, si usted va, por ejemplo, allá, abra su Biblia, por favor, acompáñeme en Génesis capítulo 3, usted verá que en este capítulo se describe la caída del hombre, donde Satanás, por medio de la serpiente, engaña a Eva para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, comer del árbol era una violación directa de lo que Dios había mandado antes. Y Adán pronto siguió a la mujer en rebelión contra Dios porque ésta fue engañada por la serpiente. Génesis capítulo 3 nos narra esta historia. Pero la serpiente, note lo que dice en capítulo 3, verso 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, este texto nos muestra la primera aparición de Satanás representado a través de la serpiente. Y todos estamos conscientes de que el texto allá en Génesis capítulo 1 y 2 nos muestra el principio de todo. Dios creó todo lo que existe. Dios está actuando en el mundo. Dios está moviéndose en un lugar que estaba desordenado y vacío, y por el poder de su palabra crea todo, cierto, de la nada, para hacer lo que hoy conocemos. Todos estamos conscientes de esto. Por tanto, cuando llegamos a Génesis 3 y la creación del hombre, no encontramos en el relato en el momento exacto en que los ángeles fueron creados. Por tanto, esta es una pregunta. ¿Quiénes eran estos seres? ¿O cuándo es que estos seres aparecen en la historia? Ya había seres vivos antes del universo. Antes del hombre, de Adán y Eva, ya había seres vivos. ¿Quiénes eran? Bueno, tenemos que ir a las Escrituras para saber a quiénes se refieren y si es que realmente existían estos seres antes del hombre de Adán y Eva. Por tanto, vamos allá a Job, capítulo 38, por favor. Job, capítulo 38. Y recuerda este primer discurso sabio, poderoso, fuerte, muy decidor de Dios con Job en esta conversación y en este discurso. En Job capítulo 38, versos 4 en adelante, voy a leer hasta el 7, está esta pregunta retórica de Dios donde Job no tenía que responder, Dios estaba preguntando y a la vez la respuesta era obvia. Él dice en Job 38, verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hey Job, dime, ¿dónde estabas? Esta es la pregunta. Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Job, ¿quién lo hizo? Esta es la pregunta. Job no tenía respuesta. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job no tenía nada que responder, pero note verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son estas estrellas del alba?
¿quiénes son estos hijos de Dios cuando Dios estaba creando lo que Él creó? Y ahí entonces es una pregunta, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes eran? O estos seres, perdón, ¿quiénes eran? Cuando Él le pregunta, ¿dónde estabas tú? No tenía respuesta, no estabas ahí, Job. Tú no sabías, tú aún no existías, no estaba Adán y Eva, no existías. Estas estrellas del alba, estos seres que son mencionados acá como estrellas del alba, estos hijos de Dios, no es otra referencia más que los ángeles. No son nada más que ángeles. Los ángeles ya habían sido hechos en el mundo. Esta es la implicación del texto. Los ángeles ya fueron hechos cuando Dios hizo el mundo. Ellos ya existían. Ellos varias veces en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, son llamados hijos de Dios. Está refiriéndose a estos seres angelicales que ya existían. Por tanto, Job nos permite identificar que estos ángeles eran seres creados que existían antes de la creación del mundo. Ahora, ¿cuándo fueron creados? Bueno, la Biblia no necesariamente nos da respuesta de cada una de las cosas. Lo que sí es seguro es que existieron antes de que el mundo fue hecho. Simplemente no sabemos cuándo, pero sí antes que el mundo existiese. De hecho, si usted mira Colosenses capítulo 1, los versos allá 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Note lo que dice, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él. Por tanto, cuando el texto dice, sean tronos, dominios, principados y potestades, estos títulos podemos identificar que no son seres como tú y yo, son seres angelicales. Por tanto, todos estos seres son seres creados por Dios. Dios creó a los ángeles y lo interesante allá en Colosenses es que el verbo que usa en el griego es un verbo aoristo. Es decir, para no complicar la existencia, es que fueron creados en el pasado una vez. Una vez. Y encontramos que esto fue lo que Dios hizo en un punto de la historia. No sabemos exactamente, pero sí podemos suponer por el texto de Job, antes de que el hombre fuera creado, es que Dios creó e hizo a los ángeles. Incidencialmente, es claro que la palabra de Dios establece que todos los ángeles fueron creados en un mismo tiempo. No fueron creados de a poco, sino en su poder, de una sola vez, creó a todos los ángeles. Salmo 148, verso 2 dice, alabadle de todos vuestros ángeles, alabadle todos ustedes sus huestes, alabadle sol y luna, alabadle vosotros estrellas de luz, alabadle cielos de cielos, vosotras aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó, Él dijo y fueron creados. Y esto sin duda es incluyendo a los ángeles que fueron creados por la voz de Dios, por el mandato de Dios, como todo lo que fue creado. Una de las razones por creer que los ángeles fueron creados una vez y no en tiempos diferentes, es que en Mateo 22, versículo 28 nos dice que los ángeles no pueden darse en casamiento, no se reproducen. Por tanto, todos los ángeles que existen, ya sean los que están en servicio de Dios o son antagónicos de Dios, fueron creados una vez y todos del mismo tiempo. Entonces, estos ángeles tienen un inicio antes del hombre, en el momento mismo de la creación. Pero si Satanás fue creado junto con todos los ángeles, ¿cuándo es que él se rebela contra Dios? Y encontramos en el origen de Satanás la caída que él tiene. Porque fue creado por Dios, pero en algún momento que fue creado después de su creación, se rebeló contra Dios. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Hay dos pasajes en la Biblia que nos ayudan. ¿Recuerdan que la semana pasada decíamos que son pasajes que debemos recordar? Ezequiel, capítulo 28, y la mitad, 14, Isaías. Isaías 14, más 14, Ezequiel 28. Dos pasajes que no debemos olvidar. Y estos dos pasajes nos cuentan un poco de la historia de la caída de Satanás. Vamos a Isaías, por favor. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 14. Mientras usted ya lo tiene ahí con su Biblia, ejercitándose, haciendo sonar las páginas de su Biblia, Isaías 14 dice así, voy a leer para usted siga ya. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones.
Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Adelante dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Es una versión diferente, pero es la misma idea. Este es el pasaje que nos muestra Isaías. Entonces, el contexto inmediato de este pasaje, este es un discurso que Isaías, el profeta, hace hacia un hombre. ¿Quién era este hombre? El rey de Babilonia. Eso es lo que vemos en el contexto. Capítulo 14, verso 4. Hay buenas razones para creer entonces que aunque hay un rey humano, el rey de Babilonia, Isaías ve más allá del rey literal de Babilonia, ve detrás de él el poder real espiritual que motiva a este rey terrenal, es decir, a Satanás, el que lo mueve a hacer lo que él hace. Por tanto, en inspiración divina, cuando Isaías está hablando de este rey de Babilonia terrenal, está detrás de él refiriéndose a Satanás. Está tratando de la persona que está detrás de él. Ahora, ¿por qué esta conclusión? Bueno, porque las declaraciones de esta sección de Isaías parecen ir más allá de lo que es un ser común y corriente, de un ser humano. Por ejemplo, verso 12 dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana. Este rey de Babilonia no cayó del cielo. No era un lucero de la mañana. Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Tú debilitas a las naciones. Cuando escuchamos esta expresión, podemos concluir, no está hablando necesariamente del rey de Babilonia, sino quien está detrás. Este tenía una posición muy elevada en el cielo. Esta descripción encajaría mucho mejor con un ser espiritual, como Satanás, sin duda, más que con el rey terrenal. Versos 13 y 14 nos dan más información sobre la caída de Satanás y verdades sobre de que esta declaración no es el rey de Babilonia, sino Satanás. Declaraciones como yo, se revela la conducta de su caída o lo que le llevó a la caída. La idea es que él dijo en verso 13, yo subiré al cielo, porque de alguna manera Satanás deseaba la misma autoridad y honra que el Dios de los cielos. Por eso él dice, yo subiré al cielo. Luego vemos, yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Por tanto, las estrellas de Dios se refiere a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir a Dios. Pero Satanás, sin embargo, quería esa autoridad y ese lugar de poder y dominio. Él quiso usurpar la autoridad de Dios ante los ángeles. Él dijo allá en verso 13, en parte C, me sentaré en el monte de la asamblea. Bueno, Satanás quería derrocar el gobierno real de Dios sobre el universo. Él dijo, subiré sobre las alturas de las nubes. Bueno, las nubes se han asociado a la gloria de Dios en las Escrituras. Él quería tener la gloria que le pertenecía únicamente a Dios. Él dijo, yo me haré semejante al Altísimo. Esto resume finalmente el pecado de Satanás. Esta es la razón por la que él cayó. La idea de una autoexaltación, de tener la gloria, la honra y el honor que solo le pertenecía a Dios. Entonces vemos en estos 5 haré, en estos deseos de su corazón, el pecado de Satanás, el orgullo y la autoexaltación que le llevó en su origen, en su creación, caer del lugar de privilegio que él tenía. Pero es también como lo vemos en Ezequiel. Si puede ir usted ahora a moverse allá al profeta Ezequiel, versículos 12 al 19. Y es la misma idea. Hay un rey humano, pero detrás de este rey humano está entonces personificada la persona de Satanás, y es la misma lógica y argumento para la conclusión. No podía ser un rey humano aquel que estaba en el cielo y que era perfecto, etcétera, etcétera. Dice el texto allá en Ezequiel 28, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí está el hombre, el ser humano, el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Rey de Tiro no era así, ¿no? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Puede ser que sea lindo, pero parece que este era muy lindo, ¿no? Acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿El rey de Tiro estuvo allá? Entonces podemos concluir, nota el argumento, que detrás del rey de Tiro, Dios inspiró al profeta para que hablase del origen de Satanás y de su caída, en realidad, en este texto. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina.
topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primeros de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17 argumenta y expresa aún mejor su pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por tanto, este texto de Isaías, como también que se refiere al rey de Babilonia, como este de Ezequiel, que se refiere al rey de Tiro, el lenguaje sin duda nos lleva a entender que no son hombres, sino detrás de ellos está el gobernante de este siglo, Satanás. Acabado de hermosura, en Edén estuviste, muchos argumentos que nos muestran que no era un ser humano, un querubín grande. Y cuando hablamos de querubín, estos eran ángeles de alto rango, asociados a la presencia y la gloria de Dios. De hecho, los querubines estaban en el arca, porque eran seres angelicales no menores, sino especiales. Este era Satanás, este que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Por tanto, esto nos cuenta, estos dos pasajes nos dice cómo fue la caída de Satanás. Él siendo un ser creado, hermoso, poderoso por Dios, se rebeló su corazón por el orgullo y entonces desde ese momento se hizo enemigo de Dios hasta el día de hoy. Pero este ser que comienza siendo un ángel muy especial, hermoso, lleno de hermosura y de sabiduría de alguna manera y de gran poder, al ser destronado, sacado del lugar donde él existía, ¿él dejó de ser un ser poderoso? No, sigue siendo un ser muy poderoso. Cuando miramos Judas capítulo 1 o Judas 9 en realidad, vemos que era tan poderoso que ni el arcángel Miguel, al hacer batalla con él, se atrevió a pronunciar juicio de maldición en su contra, sino que simplemente dijo, el Señor te reprenda, en verso 9. El Señor te reprenda. Miguel trata a Satanás con gran respeto, siendo que Miguel era un ser muy poderoso, pero tuvo respeto de aquel ser. Y él dijo, el Señor te reprenda. Esto debe hacernos pensar que si ni el mismo arcángel Miguel quiso hacerle frente a este ser poderoso, yo podría preguntar quién eres tú y quién soy yo, para andar por el mundo reprendiendo, atando y expulsando a quien no conocemos realmente y que la Biblia se encarga de mostrarnos de que sí es un ser poderoso. Desde su origen, un ser creado con muchas virtudes, que se rebeló por el orgullo y el enaltecimiento de su corazón contra Dios y fue expulsado, pero no ha dejado de tener el poder que en su momento tuvo. Sí, obviamente no tiene todo el poder como nuestro Dios, pero así fue que comenzó Satanás. En un momento antes que el hombre, en el momento en que Dios creó todas las cosas, en algún momento creó a los ángeles, a todos ellos. En este tiempo también es que Satanás se revela y es arrastrado, ¿cierto?, sacado del cielo y con él arrastra parte de los ángeles que vamos a mirar también pronto. Pero ese es el origen de nuestro enemigo, de Satanás. ¿Cuál es el ambiente y el lugar donde actúa? Yo sé que el frío nos tiene a todos despiertos, ¿no? Nadie se me duerme aquí. Yo también estoy congelado, mis manos, mis pies, muy, muy helado. Cuando Satanás pecó, él fue expulsado de su posición del cielo. Su rebelión también provocó la caída de ángeles. Si usted mira Apocalipsis 12:4, indica que 1/3 de los ángeles se reunieron con Satanás. 1/3. Es decir, que si eran 100, 33 fueron arrastrados. Eso es 1/3, ¿cierto? De un entero, 3 partes. Entonces, 33 ángeles.
Eso sería la idea, el porcentaje. Que uno dice, no, no son muchos, Dios quedó con más ángeles, pero ojo, no era un número menor. No sabemos, es un número indeterminado, pero podemos con certeza suponer que son centenares de miles o millones. Estos ángeles que fueron arrastrados por Satanás en su rebelión ahora se llaman demonios. Hay un diablo, pero muchos demonios. Hay un enemigo principal, Satanás, pero muchos súbditos de él. Satanás es un ser creado, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él no es omnipresente, pero a través de sus demonios, a través de sus ángeles, él puede estar en todo lugar. No sé si me explico, no es como nuestro Dios, que en el mismo tiempo está llenando todo lugar y todo tiempo. Él no, pero puede tener su representante en todo lugar. Estos trabajan para él y llevan a cabo sus planes. Los demonios están en línea con Satanás. Él es su líder. Su poder e influencia son grandes. De hecho, en 1 de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Note lo que dice el texto en 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Satanás también se conoce allá en 2 de Corintios 4:4 como el Dios de este siglo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás y sus demonios están involucrados, queridos hermanos, activamente en la promoción de un sistema mundial que se opone a los planes de Dios. ¿Usted piensa que la ideología de género es invención del hombre? ¿Usted piensa que los que promueven los abortos libres y hasta los 9 meses son ideas de ellos? ¿Usted cree que quien ha incitado una primera guerra mundial no es el mismo que incitó la segunda y que detrás de esta guerra hoy día está presente asesinando a tantas personas? Él está activo. ¿Usted cree que este chico de 18 años que en Estados Unidos dispara y mata a estos pequeños es un asunto netamente de una debilidad de él en el momento? Detrás de cada cosa, movimiento y sufrimiento y dolor que hay en el mundo, detrás de cada una de esas cosas terribles que observamos, está la mano de Satanás y sus ángeles. Y ese es su medio, ese es su lugar. Satanás es un ser muy activo. Actualmente, hermanos, él hace todo lo posible por usurpar el trono de Dios, por frustrar el plan de Dios y sus propósitos. Alguna de sus actividades que la Biblia nos dice es que oprime a las personas. Él oprime a las personas. Dice Hechos 10:38, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso dice el texto, que éste anduvo haciendo bienes. ¿Para quiénes? A todos quienes son oprimidos por el diablo. Hermanos, él oprime a las personas, él los estrangula, él los tiene en su poder. Y disculpen la expresión, pero alguien dijo que Satanás es quien fuma a las personas y luego que las consume por completo, las bota al suelo y las pisa. Él oprime a las personas. Eso es lo que vemos. La Biblia también dice que él tienta a los hijos de Dios. 1 de Tesalonicenses 3:5. Dice que no os hubiese tentado el tentador. Pablo está diciendo que no os hubiese tentado el tentador, porque así se le llama a Satanás, el tentador. Él atrapa y esclaviza a los hombres. Segunda de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo. Wow, interesante, ¿o no? Escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Eso es parte de lo que Satanás hace. Ese es su ambiente, este mundo donde él esclaviza a las personas. Él inspira pensamientos y propósitos malvados. Juan 13:2 dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Porque esto es algo que él hace. Él ciega la mente de los incrédulos. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Él se opone a los siervos de Dios. Pablo dijo allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez he tratado, dice, pero Satanás nos estorbó. Porque Satanás está para estorbar la obra de Dios, ¿sabe usted? Mientras Dios quiere que en esta comuna hermosa una iglesia crezca y florezca y muchas personas puedan ver la luz del Evangelio, escuchar la palabra de Dios, Él estará para estorbar. Y hermanos, no crea que este apagón de luz, no quiero sonar místico, pero Él hará todo. Él puede hacer todo lo que está al alcance de su mano y que Dios le permita para estorbar.
Pablo reconocía aquello, que él le estorbó muchas veces. Él usó a líderes de aquel entonces para a veces golpear a Pablo, abofetearle, escupirle, apedrearle, azotarle, porque quería que se intimidara y que no avanzase la obra de Dios. Satanás no es solamente enemigo del Dios vivo y verdadero, sino también es el enemigo de cada creyente. Y yo decía, él se mueve en un ambiente de este mundo, por supuesto, lo vemos en todos lados, pero donde él más quiere actuar es en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia de Dios. Es ahí donde él está. Es ahí donde hoy quizás está diciendo, mira, mañana el trabajo, la comida, todo, y no te concentres, no escuches, ven nomás, asiste, sé un cristiano allá, no te comprometas, no te consagres, ten una vida llena de entretención, ve una iglesia donde haya humo, espectáculo, pero no haya palabra, porque allá es suficiente. Porque detrás de todo este sistema que vemos, Satanás está activo. Por eso, Dios le llama en su palabra el adversario, el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. También podemos ver que se le llama, ¿cierto?, el que prueba a los creyentes, el padre de mentira. Dice allá Judas al final, dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu. Él tiene siervos que introducen el pueblo de Dios en la iglesia de Dios para confundir y engañar. Él se disfraza como ángel de luz. Él está moviéndose para transformar sus mentiras en supuestas verdades en el pueblo de Dios. El ambiente donde Él actúa es el ambiente donde tú y yo convivimos y estamos. Y Él es activo. Considerando el ambiente donde actúa nuestro enemigo, también debemos saber que donde más activo está es en tu hogar. Es en el lugar donde tus tesoros se mueven, un jardín infantil. Usted dirá, no, pero ahí con los chiquititos no se mete. Sepa usted que en estos días en los jardines infantiles le están enseñando ideologías de género a nuestros pequeños para que desde pequeños no hagan distinción, no hay diferencia entre un hombre y una mujer, somos todos iguales. Les comentaba alguno, en el sur un pastor amigo sacó a su hija del jardín porque las tías dijeron, mañana es el día de todos iguales, los niños vengan vestidos de niñas y las niñas de niños, porque aquí no hay diferencia. Desde las bases. Es el lugar donde Él actúa. Él quiere trabajar en las iglesias. Él no quiere iglesias unidas. Él no quiere hermanos que se amen. Él no quiere que tú pidas perdón. Él quiere verte enemistado con tu hermano. Él quiere iglesias divididas. Él quiere que la murmuración corra de la boca entre uno y otro. Porque Él es padre de mentira. Él es el que siembra discordia. Él se opone a lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo oró para que nosotros andemos en unidad, en amor. Porque la iglesia de Dios, una verdadera iglesia de Dios, no puede vivir si no hay unidad y amor verdadero. Más os ruego, dijo Pablo en Romanos 16:17, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cristo oró para que nosotros seamos uno y Él espera que demos fruto y evidencia de esa unidad. Pablo escribió a los hermanos de Corinto, ¿sabe por qué? Porque estos hermanos estaban divididos. Mire por favor en 1 Corintios capítulo 1. Y esto no es propio de una iglesia de Dios. Una iglesia de Dios se ama. Una iglesia de Dios es unida. Una iglesia que quiere obedecer a Dios no da lugar al diablo ni a sus estrategias. Porque las matemáticas de Dios son la suma y la multiplicación. Las del diablo son la división y la resta. Y la Biblia dice allá en 1 Corintios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, que están peleando, que están divididos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso ese es el corazón y el deseo de Dios? No. Dios quiere una iglesia unida, pero Satanás quiere dividir la iglesia. Satanás quiere destruir la iglesia y este es el ambiente predilecto de él. Quiere usar a aquellos hermanos que les gusta como el pavo real levantar sus plumas y decir, oh, qué grande y hermoso soy.
Quiere usar a aquel hermano sensible que no es considerado, no me saludaron. Quiere usar al hermano que le gusta hablar más de lo que debe. Y va a usar a estos instrumentos en este medio para dañar el pueblo de Dios. Él hará todo lo posible por dañar tu vida, tu familia y la iglesia que tanto amamos. Nuestro enemigo está más cerca, queridos, escúcheme, está más cerca de lo que creemos. No debemos ignorar que Él está como león rugiente buscando a devorar. Él está detrás de cada cosa inmoral y corrupta de este mundo, detrás de cada ideología que atenta contra el diseño perfecto de Dios para el hombre, la familia y una nación. Recuerda, Él quiere destruir, Él quiere pervertir todas las cosas santas de Dios. Cuidado con el internet, cuidado con lo que está en la televisión, porque todo nos es lícito, pero no todo conviene. Cuidado, porque Satanás sabe cómo contaminar la mente de tus tesoros, tu mente y mi mente. Él sabe cómo afectar nuestra santidad. Él sabe cómo destruir tu matrimonio. Él sabe que un amigo, un amor del pasado, que Facebook te recuerda y te contacta, puede ser el principio del fin de tu matrimonio, si no estás velando y llorando. Y Él va a usar cualquier medio. Para ti, quizás varón, que no estás pasando un buen tiempo en tu matrimonio y en tu trabajo, escuches a una compañera y te diga, tú tan caballero, oye, tú eres especial, eres diferente, eres tan inteligente, cuando en la casa lo único que está escuchando es una crítica. Y Él sabe cómo llegar a tu corazón y engañarte y mentirte porque quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir tu vida porque Él sabe que de esa manera no solo destruirá dos seres adultos, cuando hay hijos la vida de un tesoro, y con eso afecta a la iglesia de Dios. Ese es su medio. Allí es donde se mueve. No debemos ignorar. Por tanto, cuidado. Creo que muchas veces no somos conscientes de los peligros que están a nuestro alrededor y de dónde Él se mueve y de cómo puede afectarnos. Pero terminamos hablando de sus límites, porque está en todo lugar, por supuesto, a través de sus ángeles, se mueve en este mundo y lo vemos con claridad, pero Él tiene límites. Hablar de Satanás, como dije anteriormente, es hablar de un ser poderoso, con grandes potestades que son permitidas por Dios, pero necesitamos saber que aunque es un ser poderoso, Él tiene límites. Debemos conocer y entender muy bien las limitaciones que tiene Satanás. Muchos cristianos tienen pavor, terror del diablo y de sus ángeles, pero se olvidan de que este ser poderoso ya fue vencido en la cruz del Calvario. Recuerda, la semana pasada decíamos que debemos cuidarnos de los extremos. No debemos ignorar su existencia, ni su obrar y no considerarlo. Y el otro extremo es tener un terror que nos impida verle a Él como Dios quiere que le veamos, a través del lente del Evangelio. Recuerde que el lente del Evangelio nos permite ver a Satanás como es. Es un ser poderoso, pero derrotado en la cruz del Calvario. Y ya no tiene victoria, ya no tiene qué hacer. Él ha sido vencido por la muerte de Cristo. Y eso nos debe permitir, nos debe dar la seguridad que en Dios estamos seguros. Y cuando usted lea y yo leamos el Salmo 91, podemos estar seguros que aunque caigan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, a nosotros no llegarán. Porque estamos bajo las alas del Señor. Porque Él nos cubre, porque Él no puede tocarnos, porque Él tiene límites. Como ser creado tiene un poder limitado porque solo Dios es todopoderoso. Tiene un conocimiento finito porque solo Dios es omnisciente. Y no puede estar en varios lugares porque solo Dios es omnipresente. Satanás tiene una autoridad limitada. Y ese límite se lo ha puesto Dios porque solo Dios es soberano. Satanás solo puede actuar dentro de los límites que Dios le ha puesto. Por la forma en que Dios lo creó originalmente y por el mandato de Dios. Satanás, por ejemplo, recuerda, no pudo tocar a Job. Hasta cuando Dios se lo permitió y hasta los límites que Dios le dio. Porque Dios sabía que no podía tocar su alma. Podía tocar sus bienes, su entorno, pero Dios sabía al conocer quién era Job, que aún a pesar de todo eso, él no negaría de él. Y Dios le dio autoridad a Satanás, pero tenía límites. Al igual que a Pedro, y no pudo tocarle, no puede tocarle a usted sin permiso. Dios de alguna manera le dice, ok, Satanás, tienes permiso para algunas cosas, pero hasta ahí nomás. Dios no permitirá que toque a los que son pertenencia de Él. Sin duda, Él tiene una autoridad que es limitada hasta cuando Dios lo dice. Satanás tiene un conocimiento limitado.
Solo Dios posee un conocimiento infinito. A menudo Satanás sabe más acerca del futuro que lo que usted sabe. Pero muchas veces de lo que él sabe es lo que tú y yo estamos diciendo, porque él no es omnisciente. Pero él está aprendiendo de ti y de mí. Él sabe dónde estamos llevando nuestra vida y dirección. Y nosotros somos causantes muchas veces de lo que él sabe. Pero él no tiene todo el conocimiento. Él no sabe lo que la gente dirá o lo que va a hacer, ni aún lo que piensa. Porque solo Dios tiene aquel poder. ¿Recuerda el Salmo 139? Antes que salga la palabra de mi boca, ¿tú ya la conoces? Ese es Dios. Un Dios omnisciente, no así Satanás. Pero esto no significa que él no conozca muchas cosas. Y él intenta, como no sabe todo, intenta reiteradamente hasta que dan el clavo. Y él va a poner delante de ti muchas tentaciones que conoce de ti y de mí y que las usará en favor de su propósito. Me gusta la pesca. Y cuando uno va a pescar no tiene que llevar solo una carnada, tiene que llevar varias. Hay algunos expertos que van al río, levantan la piedra y ven los musgos que están abajo y saben lo que los peces están comiendo. Esos son expertos. Yo no tengo idea. La última vez estaba a punto de llevar dinamita para ver si mataba a los peces. Pero hay personas que son así. Bueno, Satanás es un experto. Él nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras tentaciones y él va a intentar hasta que tú y yo caigamos. Con Cristo lo hizo, ¿recuerda? 3 maneras diferentes. Pero el Señor venció la tentación. Él tiene conocimiento de ti y de mí, pero tiene todo el conocimiento para saber cómo tú y yo vamos a pensar y reaccionar si somos guiados por el Espíritu Santo. Satanás también tiene poder, pero tiene un poder limitado porque solo Dios tiene todo el poder. Él tiene mucho poder, más que todos nosotros. Y sus ángeles también tienen poder. Pero recuerde que en primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquellos que están de nuestra parte, los ángeles, que son numerosos también, están al servicio de nosotros, saben que tienen poder, pero aún como decía el arcángel Miguel, sabe que este ser es poderoso, pero su poder siempre es limitado comparado con el poder de Dios. Nosotros tenemos el poder del Señor en nosotros. No se olvide que el Espíritu Santo, Dios, mora en nosotros. Y la Biblia dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo, porque el poder no está en nosotros, sino en Dios, en someternos a Él. Resistimos al diablo y Él dice: huirá de vosotros. Él tiene poder, pero no un poder ilimitado. Satanás tiene presencia, pero una presencia limitada. Como dije, puede estar en muchos lugares, a través de sus ángeles, no en todo lugar, pero Él está en cada cosa que tú y yo vemos. ¿Cuántas veces hemos ido por la carretera y no podemos evitar ver la publicidad llena de seducción que está al frente? Él está en todo lugar, en cada publicidad, en cada cosa de internet. ¿No les ha pasado que de vez en cuando está viendo algo y sale algo? Bueno, Él está presente casi en cualquier lugar hoy día a través de la tecnología y promueve sus mentiras y engaños, sus tentaciones. Pero hermanos, aunque Satanás tiene poder, aunque Satanás tiene un conocimiento amplio, aunque Satanás tiene una presencia a través de sus ángeles muy amplia, debemos saber que Él no tiene comparación con nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es omnipresente, nuestro Dios es soberano, Señor del cielo y la tierra. Y toda creación se postrará ante Él, doblará sus rodillas. Y Satanás ya ha sido sentenciado. Él es un ser poderoso, pero tiene límites. Todo límite que Dios le permita es lo que Él puede hacer. Por tanto, mis amados, como conclusión de este mensaje, recuerde, si de verdad queremos pelear la buena batalla de la fe, como dijo Pablo, es imperioso identificar al enemigo de nuestras almas. Es indispensable saber el origen. Nos enseña que Él es un ser poderoso y con un solo propósito claro en su existencia desde su caída: usurpar el lugar de Dios. Usurpar el lugar de Dios. Él quiere ser adorado, Él quiere ser reverenciado, Él quiere tomar lo que le pertenece a Dios. Saber el ambiente o lugar donde actúa nos ayude a verle actuando con más claridad. Al ver el mundo y sus inclinaciones vemos su obra, ¿o no? Es cosa de prender la tele, es cosa de leer las noticias. Detrás de toda maldad está Él. Y tristemente nosotros nos movemos en ese mundo, nuestros tesoros, nuestras vidas. Saber cuáles son sus límites nos da confianza que aunque es poderoso, no es como nuestro Dios. En el Señor estamos seguros. Mis amados, para terminar, necesitamos como pueblo de Dios hacer todo lo necesario
para hacer frente a quien existe con el fin de destruir lo que más amamos. Esta es una batalla cruel, esta es una batalla real, con un enemigo real, pero hermanos, podemos vencer. La victoria es segura en Cristo, pero la pregunta es, ¿estamos viviendo de victoria en victoria? ¿Estamos cada día venciendo en esta buena batalla, en esta pelea de la fe? ¿O estamos dando lugar al diablo? ¿O estamos abriendo las puertas de nuestro hogar, las puertas de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra familia? Estamos abriendo las puertas de nuestra iglesia para que Él entre. Cuidado, hermanos. En Cristo podemos ser victoriosos. En Él está la victoria. Pero es triste cuando vemos al pueblo de Dios dejándose engañar por Satanás. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Identificar al enemigo es clave, porque sabremos entonces cómo hacerle frente. La próxima semana vamos a hablar el propósito, la meta y el fin por la que Él existe. Y quiero que sepas, y te adelanto, Él no quiere verte feliz. Él no quiere un pueblo santo. Él no quiere hombres de integridad. Él no quiere hombres siervos. Él no quiere mujeres que alaben y honren al Señor. Él no quiere jóvenes que consagren su vida a Cristo. Él no quiere niños que conozcan a Dios desde el principio. Él no quiere eso. La pregunta es si vamos a permitírselo. Y necesitamos orar. Recuerda, velad y orar para que no entremos en tentación. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tú y yo podemos permitirlo o podemos resistirle, tomando toda la armadura de Dios, haciendo frente a la manera de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra y aún en medio de algunas dificultades, sabemos, Señor, que detrás de todo esto, el enemigo de nuestras almas quiere hacer todo, Dios, para no ser expuesto, para no quedar en evidencia, Señor. Él quiere iglesias ignorantes de su obrar. Él quiere personas y cristianos que no consideren la importancia y relevancia de conocer quién es nuestro enemigo y de cómo podemos identificarle. Él no quiere aquello, Señor. Pero tú has dejado tu palabra para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos y saber cómo identificar al enemigo de nuestras almas. Señor, que esta semana, al terminar este día y comenzar una nueva semana mañana, si es tu voluntad, que nuestros ojos físicos pero también espirituales puedan estar bien abiertos, que podamos evaluar nuestra casa, nuestro hogar, nuestras prácticas, que podamos identificar dónde estamos dando lugar a quien quiere destruir nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, que podamos como iglesia identificar dónde estamos dejando un lugar abierto para que Él venga y cause división, contienda. Si hay alguno de nosotros que está enemistado con otro, Señor, con humildad, ayúdanos a buscar la reconciliación, porque eso es tu voluntad. No la del diablo, no la de sus ángeles. Ayúdanos, Señor, por favor, porque somos débiles, porque sin tu ayuda no podemos. Pero qué consuelo es saber que tú eres mayor que el que está en el mundo, que en ti es segura la victoria, que tú eres el Dios eterno y soberano, creador del cielo y la tierra, que ante ti se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Oh Señor, ayúdanos a vivir en dependencia de ti. Ayúdanos a velar y a orar mucho más de lo que lo hacemos, para que podamos resistir el día malo, para que podamos resistir los dardos del maligno. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.